El enviado de Vladimir Putin se encuentra en los Estados Unidos. Se están llevando a cabo negociaciones en secreto, aunque aún no está claro si tienen relación directa con el conflicto en Ucrania. El Kremlin emitió una declaración oficial al respecto. En paralelo, el Reino Unido avanza en la formación de una coalición militar. Tras una conversación con Donald Trump, el primer ministro británico señaló que está decidido a proteger los intereses y territorios del país. Un escenario de alta exigencia se impone sobre los habitantes de Estonia. Las autoridades emitieron una alerta de emergencia en la que recomiendan a la población almacenar alimentos suficientes para al menos 7 días. ¿Cuál es la situación real en el país? Desde Kiev se realizó un pronunciamiento sobre la posible conclusión de la guerra. Ambas capitales habrían alcanzado ciertos puntos de entendimiento, aunque la pregunta principal continúa sin respuesta. El incendio ya lleva 4 días activo. En Feodosia, ciudad ocupada en Crimea, los equipos de emergencia aún no han logrado controlar el fuego en la base de petróleo atacada por drones. El siniestro comenzó en la madrugada del 8 de abril, en el terminal marítimo de almacenamiento de hidrocarburos, el mayor de toda la península. Los tanques de combustible se incendiaron y, según el grupo de monitoreo Viento de Crimea, al menos 3 depósitos fueron alcanzados. La densa columna de humo negro continúa siendo visible a grandes distancias, incluso más allá de los límites de la ciudad. En estos momentos, resulta más sencillo seguir la situación a través de imágenes satelitales que desde el terreno. No se trata de un incendio en un depósito cualquiera. Esta instalación tiene capacidad para mover hasta 12 millones de toneladas de derivados de petróleo por año y es uno de los principales puntos de abastecimiento de combustible de toda la península. Si no es sobre Ucrania, ¿entonces sobre qué? Un enviado de Vladimir Putin fue desplazado a los Estados Unidos, pero lo que se discutirá parece ser excesivamente reservado, o quizás aún no se ha decidido del todo en Moscú. Las autoridades rusas activaron con rapidez el modo «esto no tiene que ver con Ucrania». El Kremlin confirmó la visita de Kirill Dmitriev a territorio estadounidense, aunque el propio funcionario comenzó a minimizar el alcance de su misión. Primero, puedo confirmar esta visita. Segundo, Kirill Dmitriev no está negociando una resolución a la cuestión ucraniana y esto no es una reanudación de negociaciones. Kirill Dmitriev lidera el grupo de asuntos económicos y continúa actuando dentro de ese grupo. Esta explicación fue especialmente cuidadosa, sobre todo después de que trascendiera que en Washington el enviado habría mantenido contactos con personas cercanas a Donald Trump para explorar una posible negociación. Se trata de una fórmula muy al estilo del Kremlin. Cuando hay conversaciones, no son negociaciones, y cuando el enviado viaja a Estados Unidos, no es sobre Ucrania. Una sorpresa inesperada. Nunca antes había ocurrido, y sin embargo, está ocurriendo de nuevo. Europa está aumentando la compra de gas ruso. Según información de la agencia Reuters, en el primer trimestre de este año las importaciones de gas natural licuado, GNL, procedente de Rusia hacia Europa crecieron un 17%, alcanzando casi 5 millones de toneladas, solo del proyecto Yamal GNL. El 97% de ese volumen tuvo como destino puertos de la Unión Europea. En total, para el mes de abril, Rusia espera un incremento de ingresos de 9.000 millones de dólares. La razón es concreta. La crisis en Oriente Medio restringió el mercado y afectó las exportaciones de Qatar a través del estrecho de Hormuz, lo que llevó a los europeos a recurrir nuevamente al combustible ruso. Sin embargo, esto no implica un cambio estratégico en Bruselas. La Unión Europea ya aprobó una prohibición gradual del gas ruso en nuevos contratos de corto plazo, que entra en vigor el 25 de abril de 2026, mientras que la prohibición total de las importaciones de GNL ruso comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2027. En definitiva, Europa compra hoy más gas ruso por necesidad ante el estrés energético, pero su orientación política no ha cambiado. Ucrania volvió a ser rechazada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y esta vez ocurrió casi sin rodeos diplomáticos. Mark Rutte admitió abiertamente que, en este momento, el ingreso de Kiev no está en discusión, y señaló a los responsables de frenar ese proceso. En la última cumbre de la OTAN celebrada en Washington, durante las celebraciones del 75 aniversario de la alianza, se firmó un compromiso que establecía que la trayectoria de Ucrania hacia la adhesión sería irreversible. Sin embargo, la realidad es que algunos países, entre ellos Alemania, Eslovaquia, Hungría y los Estados Unidos, están frenando ese avance. En consecuencia, el tema no figura en la agenda principal. Existe, no obstante, otro significado relevante. La OTAN desea aprovechar la experiencia ucraniana, las tecnologías desarrolladas por Kiev y el conocimiento adquirido en combate con drones, pero no muestra disposición para abrir rápidamente un espacio a Ucrania dentro de la alianza.
El propio Rutte elogió por separado a los militares ucranianos. En resumen, la OTAN quiere aprender de Ucrania, pero todavía no está lista para aceptarla como miembro. La reunión prevista entre el secretario general de la Alianza y el presidente de los Estados Unidos debía tener un carácter técnico, pero terminó siendo un encuentro tenso. Según medios de comunicación, el presidente norteamericano aprovechó la conversación privada no con fines diplomáticos, sino para expresar su frustración con los socios de la OTAN. El motivo de su irritación fue la falta de respaldo europeo a la operación estadounidense contra Irán. Fuentes calificaron el diálogo como una sucesión de ataques verbales. Aunque Trump no formuló exigencias explícitas, los participantes salieron de la reunión con una sensación negativa. Quien sorprendió al entenderse con rapidez fue Donald Trump junto al primer ministro británico. El estrecho de Hormuz está dejando de ser una simple ruta comercial para convertirse en una nueva misión militar para Occidente. Keir Starmer discutió con Trump no solo cuestiones diplomáticas, sino también el escoltamiento armado de buques, las capacidades militares, la logística y el propio mecanismo de tránsito por el estrecho. Los países del Golfo Pérsico son vecinos de Irán. Por eso, si el cese al fuego debe mantenerse, y esa es la expectativa, los intereses de esas naciones también deben ser considerados. Gran parte de la conversación se centró en un plan concreto para restaurar la navegación segura en la región. El Reino Unido lidera ahora la formación de una coalición internacional y elabora, en paralelo, no solo una estrategia política, sino también un esquema práctico para garantizar el tránsito de petroleros por uno de los corredores marítimos más peligrosos del mundo. Cuando fue preguntado directamente sobre una posible salida de los Estados Unidos de la OTAN, Starmer prefirió no responder, pero subrayó que la alianza es beneficiosa tanto para Washington como para Europa. El panorama es claro. De un lado, una tregua frágil en torno a Irán. Del otro, preparativos para un escenario en que será necesario garantizar la libertad de navegación no solo con negociaciones, sino con el uso de la fuerza militar. En paralelo, continúa el seguimiento de las negociaciones de paz en Pakistán, donde ya se encuentran presentes delegaciones de Estados Unidos e Irán. Washington incluso envió un representante con autoridad para suscribir acuerdos. Las expectativas son positivas y se espera un resultado constructivo. Como señaló el propio presidente estadounidense, si los iraníes negocian de buena fe, habrá disposición para el diálogo. Pero si intentan manipular la situación, el equipo negociador demostrará que no será fácilmente engañado. Este mes fue desarticulada una tentativa de asesinato contra un oficial de alta jerarquía de la Marina de Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, afirma haber detenido al ejecutor en el último momento. El sujeto ya había ocupado una posición estratégica cerca del complejo residencial donde vivía el militar y aguardaba la llegada del vehículo de la víctima, armado con una pistola y 2 cargadores municionados. Para no levantar sospechas, fingía reparar una bicicleta. Cuando el automóvil del oficial se aproximó a la salida del condominio, el individuo lanzó la bicicleta y abrió fuego. En ese preciso instante fue detenido por agentes de contrainteligencia y fuerzas especiales del SBU, que, según la investigación, ya estaban infiltrados en el lugar de manera preventiva. El sospechoso es un ciudadano de 37 años oriundo de uno de los países de los Balcanes. Según los investigadores, habría sido reclutado por los servicios de inteligencia rusos. Ingresó a Ucrania en febrero presentándose como turista, se desplazó posteriormente a Odessa, recogió un arma con silenciador que estaba oculta y comenzó a monitorear la ruta habitual del objetivo. El detenido se encuentra bajo custodia y es acusado de tentativa de atentado terrorista. La posibilidad de paz en Ucrania vuelve a tratarse como una cuestión de días o semanas, y no de meses. El jefe del gabinete de la presidencia ucraniana presenta su propio pronóstico. Andriy Yermak afirmó que las negociaciones con Moscú avanzan y que, según su evaluación, no deberían prolongarse demasiado. Aunque hasta el momento Kiev y Moscú han mantenido posiciones maximalistas, ambas partes estarían transitando gradualmente hacia un compromiso. Todos entienden que la guerra debe llegar a su fin, por eso siguen negociando, afirmó. Señaló además que, a diferencia de Ucrania, Rusia está gastando recursos propios, y que las cifras ya alcanzan el orden de los billones. La cuestión más sensible, sin embargo, sigue sin respuesta: el futuro de los territorios en disputa. Yermak prefirió no entrar en detalles sobre el posible formato de un acuerdo. Mientras tanto, la agencia Bloomberg reporta que las negociaciones han registrado hasta ahora más impases que avances. En Rusia, la estrategia de información se está desmoronando y la estrategia híbrida también muestra fisuras. Un nuevo cargamento de misiles para el sistema Patriot llegó a Ucrania. La confirmación fue dada por Volodymyr Zelensky, quien subrayó que los socios internacionales continúan entregando a Kiev los interceptores esenciales para la defensa aérea. Esto reviste especial importancia en este momento,
cuando el país sigue enfrentando la amenaza constante de ataques masivos con misiles y drones, y crece la incertidumbre en torno a los envíos estadounidenses. La agencia Associated Press informó recientemente que existen preocupaciones en Kiev sobre una posible reducción de esas remesas, especialmente ante el prolongamiento del conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán. A finales de marzo, Zelensky ya había señalado que Kiev también busca alternativas a los misiles estadounidenses PAC-3, pues los riesgos de interrupciones en las entregas son demasiado elevados. La llegada de este nuevo cargamento es una buena noticia, pero no permite relajarse. Mientras Rusia mantenga sus ataques, cada entrega de este tipo no representa una reserva para el futuro, sino una cuestión de supervivencia inmediata. Estonia se prepara para el peor escenario posible. En caso de ser completamente aislada por tierra, aire y mar, el país deberá ser capaz de resistir por sí solo durante al menos 30 días. Esta exigencia ya está incorporada oficialmente a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Para la población civil, el nivel de preparación exigido también aumentó. Cada ciudadano es instado a prepararse para sobrevivir al menos 7 días sin ningún tipo de ayuda externa. El sistema internacional basado en reglas comienza a desmoronarse, y la necesidad ya no es de reorientación, sino de aprender a actuar en las nuevas condiciones junto a los aliados más cercanos. La experiencia reciente de Ucrania sirve como referencia. El país reforzó su capacidad ofensiva y actualmente realiza ataques con drones contra puertos como Ust-Luga y Primorsk, ubicados a más de 1.000 kilómetros de distancia. Aunque el documento estonio cita explícitamente a Rusia como la principal amenaza, el análisis estratégico va más lejos al señalar que el mundo se ha vuelto más peligroso en términos generales. Estados Unidos está cambiando sus prioridades, por lo que Europa debe acelerar su fortalecimiento militar y asumir mayor responsabilidad sobre su propia seguridad. Entre las principales novedades, se destaca la adopción del principio de defensa activa. Estonia declara que ya no quiere librar batallas dentro de su propio territorio y afirma oficialmente: en caso de ataque, las operaciones militares deben llevarse al territorio del enemigo. La lógica ahora es no esperar a ser presionado en casa, sino atacar primero y con mayor profundidad. Y ahora quiero dirigirme directamente a ustedes, nuestra audiencia, porque son ustedes quienes deciden si estas noticias llegan a aún más personas. Cada nueva suscripción, cada me gusta, cada compartido y cada comentario de más de 6 palabras, cada visualización completa hasta el final, ayuda a impulsar nuestros videos entre cientos de miles de nuevos usuarios, haciendo que más gente conozca la verdad gracias a ustedes. Si llegaste hasta aquí, significa que te importa estar bien informado. No te quedes solo, suscríbete ahora, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización y comparte este contenido con quienes también merecen conocer lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Tu gesto, por pequeño que parezca, tiene un impacto real. Gracias por su confianza y por permanecer con nosotros. Seguimos adelante.